Buenas noches. Hoy vamos a tener nuevamente, continuamos con el taller de Sanidad del Alma. Hoy es un tema que, un tema que muy conocido, que es el tema de la depresión. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día más de vida que tú nos regalas. Te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, que yo desaparezca. Pon tus palabras en mi boca, que sea tus palabras, que sea tu enseñanza, que seas tú ministrando las vidas, tocando los corazones, abriendo nuestro entendimiento y sellando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día estamos con el tema 10, que es la depresión. Em, ¿Cuál es la base bíblica? Vayamos a la palabra, Proverbios 12:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra, ¿no? Estamos viendo cómo el hombre se deprime, ¿no? El hombre, estamos hablando del ser humano, ¿no? La ansiedad. Pero ¿qué dice? Que lo alegra la buena palabra, ¿no? Salmos 42:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿No? El alma se abate, ¿no? Acuérdate que en el alma están las emociones, los sentimientos, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, ¿no? Te abates, te deprimes, te entristeces, ¿no? Y, y ocurre mucho también porque el ser humano tiende a pensar mucho, a recordar y se recrea con los pensamientos, ¿no? ¿Qué dice en 1 Reyes 19, versículo del 4 al 8? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y él, Elías, se refiere, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿no? Acá, después de haber tenido una victoria grande sobre los profetas de Baal, Elías se deprimió porque la Jezabel quería matarlo, ¿no? Después de haber visto todo el poder de Dios, se deprimió. Y eso nos pasa, o sea, puede haber tenido una victoria grande y eso nos pasa a todos, ¿no? Porque acuérdense que tenemos un alma, ¿no? Entonces, es la base bíblica, o sea, que existe la depresión, sí existe la depresión. ¿Todos nos podemos deprimir? Todos nos podemos deprimir. Y creo que todos en algún momento hemos estado tristes, ¿no? El problema es cuando ya te recreas en la situación que te causa esa tristeza, ¿no? La palabra depresión, ¿qué dice? ¿Cuál es la definición? La palabra depresión proviene del latín depresio, que significa decaimiento de la voluntad del ser humano que afecta sus emociones. Es una enfermedad emocional que alcanza no solo a las personas mayores, sino que también puede afectar a los jóvenes. En medicina, el término depresión se refiere al trastorno mental y emocional caracterizado por un estado de ánimo deprimido y o la pérdida de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban, que persiste por un periodo prolongado de tiempo y afecta la capacidad de la persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Efectivamente, ¿no? La depresión no solo afecta a las personas adultas, sino también a las personas jóvenes. Es más, vemos a veces que, eh, bueno, no tengo a la mano esa estadística, pero creo que todos en algún momento hemos visto noticias como los jóvenes por el estrés o la presión se suicidan, ¿no? Pasan por estados emocionales de depresión increíbles por, por la exigencia que se les da, ¿no? O sea que no es que la depresión solo es de las personas adultas, es a cualquier edad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿No? eh, Estado de ánimo persistente, bajo o triste. Puede manifestarse como melancolía, desánimo o sentimiento de vacío, inquietud, preocupación, desesperación, angustia, mal humor. O sea que si tú estás desanimada, melancólica, persistente, ¿no? Porque a veces tú puedes estar triste por una situación, pero fue un momento y no pasó nada. Pero si es persistente, continuo,
Entonces ya es un síntoma que puedes estar depresiva, ¿no? Sentimientos de vacío, inquietud, preocupación, angustia, mal humor. Porque yo creo que todos nos ponemos de mal humor. Bueno, yo sí me he puesto de mal humor más de una vez, ¿no? Pero si es algo continuo y persistente, entonces es como una alertita, ¿no? Pérdida de interés o placer, ¿no? Por las cosas de la vida, ¿no? La persona puede experimentar una disminución significativa en el disfrute de actividades que antes le resultaban placenteras, ¿no? Entonces antes le resultaba placentero pasear, ahora no, pasea y no le resulta nada placentero, ¿no? Síntomas físicos, ¿no? Y yo he puesto acá comentarios que creo que se van a ver al costado, no sé si los ven. Puede incluir cambios en el apetito, en el peso, alteraciones del sueño, insomnio o hipersomnia, fatiga o pérdida de energía y dificultad para concentrarse, ¿no? Si tenemos estos síntomas que son continuos, cambio en el apetito, en el peso, hay cosas que te están agobiando tu alma y te causa tristeza, ¿no? Incluso alteraciones en el sueño, ¿no? Insomnio o hipersomnia. Hipersomnia es cuando es un sueño excesivo, incluso después de haber dormido lo suficiente, ¿no? Todos estos son como alertas que te dice, oye, puedes estar depresiva. O síntomas cognitivos que pueden incluir sentimientos de culpa o inutilidad, pensamientos negativos sobre ti mismo y el futuro, incluso pensamientos sobre la muerte o el suicidio, ¿no? Entonces, estos puntos, digamos, te sirven para identificar a ti mismo si estás depresiva o a algún familiar cercano, ¿no? Porque la depresión te puede llevar al suicidio. O a la muerte, ¿no? ¿Cuántas personas vemos que cuando se muere, sobre todo en parejas estamos hablando, o hemos sabido al menos, ¿no? De parejas que han estado casados años, se muere el esposo y al poco tiempo se muere la esposa, o al revés, ¿no? Se muere el esposo y al poco tiempo se muere el esposo, ya de tristeza, ¿no? Es importante diferenciar la depresión clínica, porque hay una depresión clínica, de los cambios normales del estado de ánimo, ya que la depresión es un trastorno que requiere tratamiento profesional. Cuando es clínica, que lo vamos a ver ahorita. La depresión puede afectar a personas de cualquier edad y origen social y es una causa importante de discapacidad a nivel mundial, según la OMS. Entonces, ¿cuáles son las causas de la depresión? Entender por qué me deprimo, por qué, ¿no? Como le digo, es algo persistente, ¿no? Porque tristeza creo que todos tenemos, ¿no? Hemos tenido por alguna situación, ¿no? Sobre todo algunos fracasos, decepciones amorosas o cuando pasas por luto, ¿no? Por duelo. La depresión es una enfermedad compleja con múltiples causas potenciales, ¿no? Hay distintas causas de por qué te puede dar la depresión. No existe una única causa, sino a menudo es una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. ¿Y cuáles son esos factores genéticos y biológicos, no? Entonces te dice acá, genética, la depresión puede ser hereditaria. Si tienes familiares cercanos con depresión, tienen más probabilidad de desarrollarla, ¿no? Acá yo agregaría, es como cuando he visto en otras partes o lo hemos mencionado, ¿no? Cuando el médico te dice, ¿cuál murió tu papá? ¿O qué enfermedades tienes tu papá? Y ya un poco más te sentencia que tú vas a tener esa enfermedad, ¿no? Y porque las palabras son espíritu, hay poder en las palabras. Y porque también heredas. De acuerdo a lo que dice la palabra, se hereda maldiciones, ¿no? Aunque ya sabemos y lo hemos repetido, que la maldición ya fue llevada en la cruz. Pero hay que apropiarse de esa victoria de Jesucristo, ¿no? En la cruz. Entonces, sí, efectivamente, es como una maldición, una iniquidad, que si tus padres sufrieron depresión, es como que cargas genéticamente que, o espiritualmente que puedes tener esa, desarrollar en algún momento la depresión. ¿Verdad? También la química cerebral, ¿no? Por eso puse esas notas, ¿no? Cambio en los neurotransmisores, sustancias químicas que transmiten mensajes entre las células nerviosas, como la serotonina y la dopamina, pueden contribuir a la depresión. Efectivamente, que ambas son hormonas, ¿no? Pero un poco más para, fui al internet y la serotonina es un neurotransmisor y una hormona que desempeña un papel en la regulación del estado de ánimo,
el sueño, el apetito, la cognición y la respuesta al estrés. O sea que una, un nivel no adecuado puede producir eh, cambios de estado de ánimo, ¿no? Un nivel no adecuado. Y la dopamina igual. La dopamina es conocida como la hormona del placer, porque está asociada con sensaciones de recompensa y motivación. También se libera en respuesta a actividades placenteras y contribuye a la sensación de bienestar. Quiere decir que este, esta hormona se da cuando dice se libera en respuesta a actividades placenteras. Quiere decir que cuando haces labores que te agradan, que puede ser visitar una ciudad, ver al mar, todo eso hace de que esta hormona, se libere esta hormona del placer, ¿no? Es conocido como la hormona del placer, ¿no? Y contribuye a esa sensación de bienestar. Pero cuando no está en sus estados, eh, en los niveles adecuados, o muy alta o muy baja, es que contribuye a la depresión, ¿no? Y otras cosas más, cuando estaba leyendo que no son motivo de esta clase, me asombraba eh, todo lo que puede producir estos niveles no adecuados de estas hormonas, ¿no? Bueno, lo puedo mencionar, ¿no? Produce la bipolaridad y la esquizofrenia y todos esos estados mentales, ¿no? Cuando no está en los niveles adecuados. Y es importante saber esas cosas porque si bien sabemos que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, a Dios Dios es un Dios de detalles y lo podemos ver si ves la creación, ¿no? Los colores, los aromas, la diversidad de cosas que Él ha creado. Entonces a Dios, en tu trato, en tu relación con el Señor, le pides específicamente, ¿no? Entonces, sabiendo ya estas cosas, tú le dices, Señor, que tenga los niveles adecuados de dopamina, serotonina, por favor, que tenga esos niveles adecuados, ¿no? Y si tú conoces un caso de alguna persona que padece depresión o es bipolar o es esquizofrénico también, ¿no? Todo, y es tampoco, es también entender a tu familia, a los seres que padecen de estas cosas o a tus amistades, ¿no? Cambios hormonales. Las fluctuaciones hormonales, como las que ocurren durante el embarazo, el posparto, la menopausia, las hormonas cambian, pues, ¿no? Entonces también puede desencadenar, me entrevero, o exacerbar la depresión en las mujeres. Efectivamente, hay la depresión posparto, ¿no? El cambio de las hormonas, ¿no? Y también está las condiciones médicas, ¿no? Algunas condiciones médicas crónicas, cáncer, enfermedades cardíacas, dolor crónico, etcétera, pueden aumentar el riesgo de depresión. Claro, cuando tú estás pasando por una enfermedad que te limita o que tu diagnóstico es terrible, ya prácticamente ya estás en la tumba, todo eso no es que alguien se alegra cuando te dan un diagnóstico así, ¿no? Que puedes confiar en Dios, todo lo que quieras, pero en verdad, este, no es que te alegras, ¿no? Entonces sí puede causar depresión. Factores ambientales y psicológicos. Hemos visto factores genéticos y biológicos. ¿Qué otros factores pueden desencadenar la depresión? Pues, ay, Dios mío, me entrevero. Eventos estresantes en la vida, ¿no? Eventos traumáticos como abuso, pérdida de un ser querido, problemas financieros, situaciones estresantes en el trabajo, en el centro de estudios o en las relaciones interpersonales, ¿no? Todo eso, o unas peleas, por eso son eventos traumáticos, ¿no? Peleas, todo eso puede causar la depresión. Aislamiento social. Cuando la falta de apoyo social y la soledad pueden aumentar el riesgo de depresión, especialmente en adultos mayores, ¿no? Sí, sobre todo los adultos mayores, los hijos, hay hijos que los abandonan a los padres, o hay hijos que, claro, cada uno está haciendo su vida y los padres quieren estar con los hijos y los hijos ya, por N razones, no es que sean malos hijos, porque también tienen a sus hijos o tienen otras prioridades, y entonces todo eso causa depresión en los adultos mayores. Sobre todo porque ya cuando ya eres mayor hay ciertas hormonas que ya no las segregas en los niveles cuando eras joven, ¿no? Abuso de sustancias, el consumo de alcohol o drogas también puede
contribuir a la depresión o empeorarla. Problemas para dormir, la falta de sueño o problemas para dormir puede también producir la depresión o empeorarla. ¿No? El no dormir, no tener descanso, ay, te deprime también. También son problemas familiares, ¿no? La depresión puede afectar a niños, jóvenes debido a problemas familiares como separación de padres, muerte en familiar, el acoso escolar, etcétera. O peleas dentro de la familia, ¿no? Las familias disfuncionales, no hay unidad, gritos, violencia, todo eso también puede causar, cuando el ambiente donde tú vives es un ambiente hostil, ¿no? Medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos pueden producir la depresión, porque tiene como efecto secundario eso. ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen ciertos componentes que hacen que cambie o actúe sobre tu sistema nervioso y te puede causar depresión, ¿no? Y eso lo estuve viendo y, bueno, no voy a dar los nombres de medicamentos, pero sí decía que muchos de los medicamentos para la presión hace que te pueda causar la depresión. Mira, para la presión y te causa la depresión. Y hay otros medicamentos más. Dificultades económicas, las deudas pueden producir angustia, desesperación, pudiendo llegar a la depresión, ¿no? Claro, cuando hay falta de dinero, ¿no? O cuando te despiden del trabajo y dices, ¿qué voy a hacer ahora? Piensa en la educación de tus hijos, todo eso te causa depresión, ¿no? Tristeza, angustia, ¿no? Es importante señalar que la depresión es una dolencia tratable y que es necesario buscar ayuda para la recuperación. Una depresión constante y sin tratamiento puede llegar al suicidio de la persona, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es la depresión desde el punto de vista espiritual, ¿no? Espiritualmente, no es solo un ataque ordinario de depresión, sino que la depresión está ligada, perdón, a una crisis de fe. Una crisis que se produce cuando la persona cree percibir la ausencia de Dios o tiene un seguimiento de abandono por parte de él. La depresión espiritual es real y puede ser aguda. El enemigo suele provocar situaciones que lleven a los creyentes a desconfiar del amor de Dios. Puede usar incluso a otros creyentes para provocar esta incertidumbre mediante palabras, actitudes o situaciones que se perciben como amenazas a nuestra vida, a nuestro testimonio, a nuestra familia. El enemigo suele hacernos recordar experiencias pasadas como traumas, heridas del alma que salen a relucir a través de una persona que de mala manera nos confronta con nuestras flaquezas y defectos hasta avergonzarnos y hacernos sentir mal. O sea, hemos visto las causas genéticas, biológicas, hemos visto causas psicológicas, ¿no? Factores ambientales y psicológicos, hemos visto eso. Pero ahora estamos definiendo desde el punto de vista espiritual la depresión, ¿no? Cómo el enemigo usa ciertas situaciones, rechazos, cuando tú vas a una congregación, sientes el rechazo de los mismos líderes, ¿no? O como bien dicen, justamente las personas cuando tienen muchas heridas en el alma, no se dan cuenta y maltratan a otras personas. Y encima tú también tienes heridas, te maltratan más y todo eso va produciendo más heridas, llagas en tu y te sientes, te aíslas, te deprimes, todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y también el enemigo, como te bombardea con pensamientos, tú te sientes que estás solo y sientes que nadie te quiere, llegas incluso a dudar de Dios o llegas a dudar de su amor, ¿no? Y sientes autocompasión, tú mismo te compadeces, sientes lástima por ti mismo, todo, ¿no? Y rechazas a Dios, ¿no? Y sientes que Dios está abandonado, ¿no? Cuando Dios está ahí. Pero el enemigo es el que te bombardea, ¿no? Dios no te ama y tú te lo crees, ¿no? Eh, y el enemigo suele hacernos recordar experiencias pasadas, efectivamente, ¿no? Y acá hay unos ejemplos, ¿no? Grandes hombres de Dios pasaron por periodos de presión, ¿no? Por ejemplo, David. David, ¿qué dice la palabra de Dios? Que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y este hombre conforme al corazón de Dios pasó por situaciones difíciles en su vida y estuvo triste, pues tuvo periodo de depresión, ¿no?
David pasó por depresión y tuvo angustia a causa de la persecución y las consecuencias de sus pecados contra Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios, ¿no? En 22, capítulo 22, versículo 6 al 11? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Claro, David fue perseguido por el rey Saúl, ¿no? Saúl lo perseguía porque quería matarlo, porque sabía que David iba a ser su sucesor, ¿no? Y lo perseguía y lo perseguía. Y, y David se sentía, pues, no se sentía bien, pues, porque lo perseguía y, y pasó por esos periodos de angustia, ¿no? Salmos 25, 16, 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Saca de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. David también pecó. El hombre corazón conforme al Señor eh, pecó, tuvo pecado de adulterio, ¿no? Pero se arrepintió, ¿no? Y, pero el pecado, o sea, Dios nos perdona, pero el pecado siempre tiene consecuencias, ¿no? Y su depresión no solo afectó su alma, sino también su cuerpo, ¿no? Que hemos visto la base bíblica de todo de este taller es: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿no? Eh, hemos visto que, que el alma afecta, o sea, como está tu alma, afecta a tu cuerpo, se expresa, ¿no? Es más, eh, ¿cómo se llama esta enfermedad que ahora mucha gente lo tiene? Ay, esa enfermedad de los dolores, no me acuerdo cómo se llama, que justamente es que las emociones no expresadas, ¿no? Y le da, el cuerpo reacciona. Eh, Salmos 38:10. Dice la palabra de Dios: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya, ¿no? ¿Cómo afecta hasta su cuerpo, ¿no? La tristeza, todo eso, ¿cómo afecta a tu cuerpo, ¿no? Tenemos también el caso de Elías, cuando tuvo que enfrentarse a las amenazas de muerte de Jezabel. Ay, Elías es el profeta de Dios. eh, y habíamos visto antes, justo en un versículo, justamente después de haber tenido toda una victoria grande, Jezabel lo amenazó de muerte, ¿no? Y pasó por ese periodo de tristeza. Acab dio, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Reyes 19, del 1 al 4? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Después de haber tenido una victoria, bueno, es Dios a través de él, se deprimió, ¿no? Todos pasamos por periodos de tristeza. El gran hombre de Dios. ¿Cómo podemos vencer la depresión, no? Acá, antes de ver estos pasos que son unos pasos que se recomienda,
eh, la depresión es, tú te recreas mucho en lo que tú piensas, ¿no? Eh, y te recreas en cosas eh, que pasaron y que ya no tienen remedio, ¿no? Ya lo pasado, pasado está. Si nosotros queremos avanzar, tenemos que mirar para el frente, de aquí en adelante, ¿no? Ya el pasado no lo podemos cambiar, ya ocurrió. Cometiste errores, seguro, ¿no? Ya no lo puedes cambiar. O incluso si fue estás depresiva porque murió un ser querido, ya, pero ya no está, ya no puedes hacer nada. Pero de aquí en adelante, la actitud que tú tengas con respecto a la vida va a determinar tu futuro, ¿no? Entonces la gente mucho, bueno, la gente no, los que sufren o los que sufren depresión, mucho están pensando, pensando. Tienen tanto depresión como angustia, porque la angustia es eso de futuro y depresión es eso de pasado. Piensan y piensan en las cosas del pasado y no salen del pasado, ¿no? Una cosa es recordar con cariño alguna situación, algo, pero si hay algo que no me va a sumar en mi vida, eso no quiere decir que yo no recuerde, por decir, la muerte de un ser querido. O sea, si yo me estoy recreando en la muerte, no voy a avanzar y me viene la depresión. Y eso no, y si yo no lo pienso, no quiere decir que yo no amé a esa persona, si fuese un padre, por decirte, o una madre. No es que yo no amé, pero ¿para qué recordar algo triste y estar recreándome con la mente y la mente? La mente es poderosa, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice que en su palabra que tenemos que renovar la mente. ¿Y que con qué? Con la palabra de Dios, ¿no? Y que tenemos que poner nuestra mirada en Él. Si yo pongo mi mirada en cosas, me estoy distrayendo. No estoy en la visión, en el propósito de Dios. O sea, si entendemos que estamos aquí para el propósito de Dios, mi visión tiene que estar en lo que Dios quiere, no en lo que yo quiera, sino en lo que Dios quiere. Para los que trabajan me pueden entender un poco mejor, ¿no? Los que trabajan tienen objetivos personales en su posición que contribuyen al objetivo global de la empresa. Igual, nosotros estamos comparándolo como si fuera la empresa de Dios, aunque no es una empresa, estamos para el propósito de Dios. Tenemos que trabajar para el propósito de Dios. Entonces nuestra mirada tendría que estar en Dios, no en mí y no en mi pasado, sino mirando a futuro. Entonces mucho ocurre en las personas que están recreándose. Es como, esto es enfermo, pero es como, este, no sé cómo decirlo, como que no, no, ay, no sé cómo es la palabra que quería decir, pero no es sano, no es saludable y no es sano. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Primero, bloqueen los pensamientos. Si no es un si no es un pensamiento de Dios o no es un pensamiento en Dios, bloquéalo. O sea, si es un pensamiento negativo, bloquéalo. Y pon cosas que te van a edificar. Yo a veces le digo, escucha la palabra de Dios. No, pero no voy a estar atenta. No importa, escucha la palabra de Dios en audio. Ahora no hay pretexto, porque ahora la Biblia, tú la puedes bajar en tu celular y no hay pretexto. Que no voy a entender, no importa, pero estás escuchando y la palabra de Dios no regresa vacía y a menos estás escuchando algo que te va a edificar, ¿no? Porque a veces escuchamos también música bonita o la melodía bonita, pero la letra no te edifica para nada. Entonces también, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Entonces, si vamos a ver algo que nos va a deprimir, no veamos. Si vamos a escuchar algo que no me va a edificar, no lo escuchemos. Entonces, yo ¿qué aconsejo? Bloquea tus pensamientos que no sean de bien y piensa solo en el Señor, escucha la Biblia, lee la Biblia. Y ahora, como hemos visto, hay depresiones que son porque tu cuerpo
no está produciendo lo que hemos visto, la dopamina y la serotonina en los niveles adecuados. Entonces, en esos casos habría que, que pedirle sanidad al Señor, pero mientras yo sabemos que el Señor es soberano, Dios puede obrar en un instante como también Él lo va a hacer como Él quiere. Pero mientras no se produce esa sanidad, no está mal tomar una pastilla para que te equilibre esos niveles, ¿no? Como hemos visto, también te produce por medicamentos. Entonces, hay que investigar si tú tomas un medicamento, hay que investigar si ese medicamento va a producir la depresión, ¿no? ¿Cómo vencer? Y hemos visto que también es hereditario. Entonces hay ahí como apropiarte de la obra de Jesús en ti y decir, no sé, yo esta depresión que tenían mis padres, abuelos, no viene contra mí, ¿no? Porque ya Jesús cargó todo en la cruz y apropiarte de eso, ¿no? ¿Cómo vencer la depresión? Entonces, primero, deposita tu confianza y tu fe en Jesús. Tienes que tener presente que Él es poderoso para solucionar tus problemas y que Él te tiene en la palma de sus manos. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nada te separe del Señor. Efectivamente, Dios es todo. Y gracias a Dios, que el único Dios que existe es bueno y que quiere lo mejor. Tenemos a veces un concepto equivocado de Dios. No, Dios no quiere el mal para nadie, para nadie. Somos nosotros los que lo rechazamos. Cuando hablo de nosotros, me refiero al ser humano. Entonces tengo que confiar que los planes de Dios siempre van a ser los mejores. Entonces pongo mi confianza y fe. Aunque no lo entienda, Señor. Aunque aún no crea. Aunque no sé, Señor, pero ya, yo voy a depositar mi confianza en ti. Toma mi vida, tómala, toma, sana mi corazón, quítame toda depresión, como el Espíritu Santo de Dios te guíe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Dios nos ama. Cuando tú escuchas una voz o alguien te dice Dios no te ama, es mentira. Es mentira. Aún tú seas el asesino más grande de la historia, aún tú seas de lo peor, Dios te ama. Dios te ama. Dios vino por todos para salvarnos. Dios nos ama, pero Dios nos ama. Eh, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Dios nos ama y lo que quiere es que nos arrepentamos y volvamos a Él. Dios viene por personas que se van, que se conduelen del pecado y se arrepienten y cambian esa actitud del corazón. Cuando la actitud del corazón es de continuo mal de las personas y no quieren cambiar, no, y persisten la maldad y ya están prácticamente, son el mismo diablo, ya ahí Dios es un Dios de misericordia, pero tiene un límite el Señor, ¿no? Hasta aquí nomás, ¿no? Lo terrible es que la gente no cree realmente en la existencia de la vida eterna, porque si creyeran en la existencia de la vida eterna y creyeran en Dios, no pecarían como pecan actualmente. No serían tan malos como, o sea, me hablando ahorita de los terroristas, ¿no? Pero bueno, pero Dios nos ama. Mateos 11, 28, 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Entonces, el Señor, ¿qué te está diciendo? Ven a mí, ven a mí. A veces la gente va solo al médico, va al consejero, o incluso hay gente que va al brujo, al adivino, a no sé qué. Ya sabemos, y si no saben, nada de divino ni brujo, porque eso es contrario a la palabra de Dios y más bien trae maldición a tu vida. Aunque no es motivo de esta clase, pero trae maldición. Pero el Señor que te está diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Señor, ayúdame, ayúdame, Padre. Y el Señor te va a ayudar y te va a dirigir.
En algunos casos te dirá, ve al médico porque tienes deficiencia de esta hormona y necesitas regularla. Como en algunos casos te dirá, no, no quiero que vayas al médico, confía en mí. Yo no lo sé, Dios no es que a todos le dice, haz esto, no. Cada uno es particular y Él sabe cómo trabajar con cada uno. Pero Él te dice, ven a mí. ¿A quiénes? Todos los que están cargados. Señor, ya no puedo más, ayúdame, no puedo. Y el Señor nos ayuda. ¿Qué, ¿Cómo más vencemos la depresión? Confía en Él. Nahum 1:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová es bueno, decíamos. Dios es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, ¿no? Confiemos en Dios, confiemos en su palabra. Confiemos que Dios es bueno, confiemos que Dios quiere lo mejor. Dios no quiere mal para nosotros. Él quiere lo mejor. Dios quiere que estemos amados. Yo decido que seas prosperado en todo. Entonces, Dios quiere el bien, no quiere el mal. Es que, al menos yo, crecí con la idea de un Dios castigador, un Dios malo. Así yo crecí. Porque yo me acuerdo que me decían, te caíste, Dios te ha castigado. Siempre era un Dios castigador. Así crecí con esa imagen, pero Dios no es así. Disciplina a sus hijos como todo padre. Ustedes como padres disciplinan a sus hijos cuando se portan mal. Dios nos los disciplina, pero Dios nos ama. Clama y gime delante de Dios. Clama. Pelea. ¿Qué dicen Salmos 34:17? Clama a los justos. Clama, clama. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clama. Ustedes como padres, cuando sus hijos lloran o están tristes, ustedes no van corriendo detrás de sus hijos cuando tú ves a sus hijos tristes. No van, no los abrazan, no dice cómo te ayudo, no van. ¿Y tú crees que tu padre no sufre cuando tú sufres? Claro que sufre. Si nuestros padres siendo imperfectos, nosotros siendo imperfectos, corremos hacia cuando tus hijos están pasando por una tristeza, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más? Dios no es indiferente al dolor que pasamos. Él no es indiferente. Dios sufre cuando tú sufres. Ay, se va la Filipenses 4:6-7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué te dice la palabra? Confía. No estés afanoso, ¿no? Dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones, lo que le estás pidiendo, clamando al Señor, en toda oración y ruego, ¿no? Como cuando tu hija te ruega, mamá, cómprame esto, mamá, cómprame esto. Ya los padres hasta por cansancio o por amor, por lo que fuera, le compran al hijo o a la hija el dulce o el juguete o lo que le está pidiendo. Ahora, Dios no es un Dios consentidor, ¿ah? Ojo con eso. No, no es que Dios da conforme a su voluntad. Dios no nos va a dar algo que nos va a hacer daño. Dios nos da algo, Dios es un Dios de propósito, de acuerdo a su propósito. No es consentidor, porque el ser humano es consentidor. Ojo con eso. Pero a lo que voy es, cuando tú estás clamando, rogando algo al Señor, y es conforme a su voluntad y a su propósito, el Señor te lo va a dar. Y Dios te va a dar paz. O, como digo, es de acuerdo siempre a la voluntad y el propósito de Dios, ¿no? A veces Dios permite estas cosas porque está formando en ti algo, ¿no? Pero te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué tengo paz? En medio de una situación tan difícil tengo paz. ¿Quién? Esa paz no viene de mí, viene de Dios. ¿Por qué tengo paz cuando alguien está enfermo, algún familiar, algo? Es Dios que me da paz. Porque no viene del ser humano, no viene, es algo sobrenatural, ¿no? Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestros pensamientos, tus pensamientos tienen que estar en el Señor. Pero si me estoy llenando
de cosas que no me edifican, que no me suman, ¿qué pensamiento voy a tener en mi mente? Las cosas que veo, pues, o que escucho. Entonces, ¿de qué me tengo que llenar? De la palabra de Dios, de cosas que te sumen, que te edifiquen. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, sal de la cueva. No permitas que la depresión te meta en una cueva como Elías, ¿no? No mires tus circunstancias. Nunca, si miramos las circunstancias, estamos hechos. Porque si tú miras circunstancias, tú ves imposible salir de eso, ¿no? Hay que mirar siempre al Señor. Siempre mirando al Señor. Siempre mirando al Señor. Yo me acuerdo que le aconsejé cuando estaba en el trabajo a una chica. Yo ponía claves, porque me hacían cambiar la clave cada 3 meses en el trabajo, con frases. Y las frases ponía, Dios me ama, Dios me ayuda, Dios me sostiene, Dios es fiel, lo que me venía a la mente. Y me acuerdo que una chica, cuando se enteró de eso, me copió. Lo bueno siempre hay que copiarlo y imitarlo, ¿no? Y le ayudó bastante, ¿no? Entonces, eh, hay que pensar siempre en positivo. No hay que recrearse. Sale a la cueva es, no te recrees en la situación, ¿no? Entonces, 1 Reyes 19:9, ¿qué dice la palabra de Dios? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Elías? ¿No? Cuando tú meditas la palabra de Dios, ¿te estás recreando en qué? En la palabra de Dios, en algo positivo. Pero no estés recreándote en algo que te va a causar tristeza. Y al final, ¿quién está siendo el centro de tu vida en ese momento? ¿Dios? No, Dios no está siendo el centro de tu vida. ¿Quién? Tú, tu yo, tu yo. Y aunque tú digas que amas a Dios, yo no digo que no ames a Dios, pero en ese momento Dios no está siendo el Señor de tu vida. Tú estás siendo el Señor de tu vida porque te estás creando tú. Porque si el Señor de tu vida es Dios en ese momento, no te estarías recreando, porque Dios sería el Señor de tu vida. Entonces, Dios ocuparía el centro de tu vida. Y estamos llamados, de acuerdo a la palabra de Dios, a que Dios sea el todo en mi vida. Y en ese momento, el todo de mi vida soy yo, no es Dios. Fortalécete en Dios. Filipenses 4:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que creer y confiar en que Dios puede sobrepasar todo. El problema es que perdón, no es Dios, perdón. El problema es que el ser humano no confía en Dios. No se ha llenado de la palabra de Dios. No ha tenido una relación con el Señor. En la medida en que vas teniendo una relación con el Señor, vas hablando con Él todos los días, te va llenando la palabra, lo vas preguntando a Él, vas estudiando, escudriñando la palabra, lo vas conociendo y vas conociendo cómo es el Señor. Entonces te vas enamorando y lo vas conociendo cómo es Él. El propósito de este taller y de los mensajes que envío diariamente es justamente conocer más el corazón del Señor. Pero lo vas a conocer más en la medida en que te metes más con Él. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de una relación. Porque para eso fuimos diseñados, para relacionarnos con el Señor. Por toda la eternidad nos vamos a relacionar. Empecemos aquí. Bueno, nos vamos a relacionar aquellos que se arrepintieron, que nacieron de nuevo, porque aquellos que no se han arrepentido ni no han nacido de nuevo y parten de aquí, no van a pasar la eternidad con el Señor, ¿no? Entonces, confía, fortalece en el Señor, cree, míralo a Él. Maneja el poder de la palabra. ¿Qué dice Juan 6:63? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Llénate la palabra de Dios. Escúchala, léela. Yo les recomiendo empiecen desde el Nuevo Testamento. Hoy está de moda club de lectura, que tal mes leo tal libro, todo un libro y comentan, y me parece regio que lean y que se instruyan. Pero, ¿cuántos? Yo sería feliz, y yo re feliz, por supuesto, si en esos clubes de lectura leyeran la Biblia, o aunque sea un libro de la Biblia. Hemos leído tantos libros en la vida
y no leemos el libro mayor, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios no me habla, pero si no lees la Biblia. Y conforme vas leyendo la Biblia, Dios renueva tu mente. Dice que también la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo, a tu alma. Y el Señor te va a hacer recordar la palabra. Y también apréndetela, aprende versículos clave. Entonces, cuando el enemigo te ataque o estás pasando por circunstancias, tú repites la palabra de Dios. No, la palabra de Dios dice eso. Entonces yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pierdas el gozo de Dios. El poder está en el gozo de Dios. Es una expresión que resalta la idea de que la alegría y el gozo que provienen de una relación con Dios son una fuente de fortaleza y poder para la vida de una persona. El gozo de Dios no es tuyo. Que dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Pero es el gozo. ¿El gozo de quién es? Es de Dios, no es tuyo. Que ese fruto se manifieste en la medida en que tú dejas a Dios andar en ti y te llenas de Él. Ese es el andar en el Espíritu. En otras palabras, el gozo divino no es simplemente una emoción pasajera, sino una fuerza transformadora que puede fortalecer a los creyentes en sus luchas y desafíos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre, ¿qué? Gozosos. Pero ese fruto del Espíritu es del Espíritu con mayúscula, del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se va a manifestar ese fruto si no me lleno del Señor? Si no busco de Dios, si no tengo una relación con el Señor, si no leo la palabra de Dios, si no voy a una iglesia donde te predique sana doctrina, si no asisto a clases, si no voy a reuniones donde se hable de Dios. Nehemías 8:10. Id, comed de lo mejor, bebed de lo dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿El gozo de quién? De Dios es vuestra fuerza. Gozo como fortaleza. El gozo que proviene de Dios no es una alegría superficial, sino una profunda sensación de paz y bienestar que se irraga en la fe y la confianza en Él. Es como la paz que sobreviene, que es sobrenatural, igual es su gozo. Tú estás gozoso, te gozas de todo, disfrutas. Disfrutas de lo que tienes. O sea, a veces uno dice, a veces escucha esa frase, hay gente que cree que teniendo plata va a ser feliz. No, o sea, que solo los ricos son felices. No, no es cierto eso. Si no aprendiste a estar gozoso, no aprendiste a contentarte con lo poco que puedas tener, tampoco va a ser con lo mucho. Disfruta de las cosas pequeñas, disfruta de tener un lapicero color azul, disfruta de ver una planta, disfruta de comer una comida aún en el mercado. Disfruta la vida. Cuando tú no disfrutas, son síntomas, como hemos visto, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón? Transformación. Este gozo puede transformar la tristeza en esperanza, el desaliento en ánimo y la debilidad en fortaleza, permitiendo a los creyentes enfrentar las dificultades con una perspectiva renovada. Si de tu boca sale puras cosas negativas, quejas, críticas, entonces ahí es como una antenita y dice, ¿qué hay en mi corazón? Porque dice que de la abundancia del corazón era la boca. Entonces, ¿qué ha llenado tu corazón? Te pide al Señor que sane tu corazón y cierra esa boca, porque las palabras son espíritu. Entonces te estás maldiciendo, aunque tú no lo creas, aunque tú no creas lo que estoy diciendo, que no es yo, sino la palabra de Dios, es verdad. Hay gente que no cree en Dios, pero el que no cree en Dios no le va a eximir de lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo terrible de las personas que no creen en Dios. Ya, porque no creen en Dios, eso no quiere decir que no existe el infierno. Eso no quiere decir que no existe Dios y que no hay consecuencia. Eso es lo terrible de las personas que mueren no creyendo en Dios. Relación con Dios.
El gozo del Señor no es algo que se encuentra aislado, sino que se cultiva a través de la comunión con Dios, la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, ¿no? O sea, se produce como resultado de tu relación con el Señor. Ahora, yo no estoy pidiendo que estén todo el día encerrados orando. Ahora, si lo quieren hacer, gloria a Dios. Si no, manejando, comiendo, bañándote, haciendo la limpieza, trabajando. Acuérdate de Dios a cada rato y habla con Él. Impacto en la vida. Este gozo puede tener un impacto significativo en la vida emocional y espiritual, ayudando a las personas a superar la adversidad y a vivir con mayor alegría y propósito. En resumen, la frase "el poder está en el gozo del Señor" es una invitación a buscar esa fuente de fortaleza. ¿Quién es la fuente? De Dios. ¿Y alegría en qué? En una relación con Dios. Se resume, tengo una relación con Dios, confiando en que su gozo puede ser un escudo y un apoyo en los momentos difíciles. Y solamente, a veces no puedes ni hablar nada, simplemente dices, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame, quiero conocerte. Dios, sosténme. Dios, quiero aprender a orar. Dios, quiero conversar contigo. Ayúdame. Y es un ejercitarte cada día en el Señor, de tener esa relación, esa intimidad cada día. Dios, ¿qué quieres que me ponga de ropa hoy día? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Qué quieres? Porque tú puedes hacer un plan. Yo, por ejemplo, he hecho planes para mañana, si vienen acá a mi costado. Pero mañana le dice, Señor, estos son los planes que tú quieres para mi vida, para mañana. Que se hagan tus planes, no los míos. ¡Rum! Dios desbarata todo. Gloria a Dios. Pero los planes de Él siempre son los mejores. Así que todo se resume en tengamos una relación con el Señor. Y no necesitas hacer una oración larguísima. No, solo algo que sale de tu corazón. Y pídele a Dios. Confía en que Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere vernos felices, contentos. Para eso ha sido creado el ser humano, para tener una relación con Él. Vivamos esa relación desde aquí en la tierra. No esperemos estar en el cielo. Y ojo que no todos van a ir al cielo. Aunque Dios sí quisiera que todos fuéramos al cielo. Porque el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás. Pero en la libertad con la que Dios nos creó, si tú en vida no reconociste a Jesús como tu Salvador, no le dices tu vida, lamentablemente tu destino no va a ser el cielo. Si no tienes ninguna pregunta, Betty, o algo, vamos a orar. Lo que acá sí es importante también determinar tus niveles hormonales que pueden estar produciendo esa depresión. Aunque sabemos que el Señor, si tú se lo pides, Dios equilibra esas hormonas, ¿no? Y creo que con esto podemos entender un poco más a las personas que pasan tristeza o depresión, cómo podemos ayudar. Betty, ¿tienes alguna pregunta? Nada, ya no importa. Sí, Ok, sí, dime. solamente comentar que, bueno, casi todos en cierto momento creo que pasamos por depresión, ¿verdad? Sí, En mi caso, por ejemplo, cuando falleció mi hermano, yo pasé por ese, todo, es terrible, es sí, terrible. es terrible. Y sí, por más que oré, lo único que me pudo a mí ayudar mucho fue mi regreso al Perú. Tú sabes que por ese motivo regresé. Así es. Y me costó un par de años aproximadamente recuperar mi tranquilidad. Sí, Sí, no a todos, cada vez es hormonal, ¿no? Pero la verdad que yo no me hice ver, no quise tampoco ir, porque lo primero que te dan en médico son pastillas. pastillas, ¿no? Sí, 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 pero entonces sí, he recurrido a eso. Más gracias. bien yo quise hacerlo de otra forma, ¿no? Sirviendo, Está bien. No, sirviendo. gracias Betty por
por haber abierto tu corazón. Yo soy la, ahora sí puedes cerrar el micro para que no cause ruido. Yo soy la persona antipastillas. Y yo tengo, mi papá fue médico y yo voy ya en último recurso, o sabe que el señor me diga, ve al médico. Yo siempre lo natural, todo. Pero sí, al ver esta clase, el ver eso de la deficiencia química, dije, y siempre guiada por el Señor, dije, habrá momentos en que el Señor te dirá, sí, toma, ¿no? Hasta que se equilibre. Yo no, por eso digo, el Señor, primero hay que preguntarle al Señor, ¿tú quieres que tome las pastillas? Y si Dios te da paz, lo tomarás. Y si no, no, ¿no? Siempre lo mejor, lo natural, y siempre preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere, ¿no? Y efectivamente, pero sobre todo acá lo importante es, ves, el Señor usó que tú vinieras al Perú. Con cada persona es distinto. El problema es cuando la persona solo se recrea y no quiere salir. No quiere, porque es como si fuera una droga, no sé, como si fuera una droga. Y dices, lástima, no quiere salir. Y tú le dices a la persona y te dicen, tengo derecho a sufrir. Así te lo dicen. Pero ya, tengo derecho a sufrir, ya, pero ya sufriste bastante. ¿Qué más quieres? ¿Qué más vas a lograr? O sea, no vas a salir de ese hoyo. O sea, tú también tienes que querer salir. O sea, alguien te lo tiene que decir, ¿no? Porque no, nunca vas a salir. Y bueno, ya tu responsabilidad es un poco, sabiendo esto, entender a las personas que pasan depresión y aconsejarlas, guiar siempre por el Señor, ¿no? Yo también cuando mi papá falleció, yo pude recibir el amor de Dios a través de las personas que Dios usó alrededor mío. Lloré un montonón. Yo ya era cristiana, pero fue un dolor muy grande para mí. Y claro, Dios me sacó de ese pozo, ¿no? Y a veces cuando, por ciertas situaciones que uno pasa y estás ahí dándole vuelta y vuelta, ahí te pones triste o no. Es como que no sé cómo se llama la palabrita, eh, te recreas, pues yo le digo te recreas. eh, Tú misma sientes lástima de ti mismo, todo. Es como si fuera una droga. No, pero sal de eso. Tú quieres sentir esa lástima, esa miseria en ti, pero no sal de ahí. Entonces, yo me doy cuenta y digo, no, esto no es de Dios, tengo que salir y ahí empiezas a buscar más de Dios y le pides al Señor y el Señor te saca. No, pero hay gente que le encanta, o sea, quiere estar siempre como en esa droga, en eso quieren estar, les encanta. Y te lo digo porque yo lo veo, lo veo. O sea, no estoy hablando algo que, que me he imaginado, ¿no? La enfermedad que decía que estaba en toda moda ahora es la fibromialgia, ¿no? Que es la enfermedad de las emociones, porque ves que tu alma se afecta a tu cuerpo, ¿no? Por eso es este taller, ¿no? Y el Señor quiere que nuestra alma esté sana y es una continuidad, ¿no? Bueno, vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias por esta clase. Gracias, bendito Señor. Padre, yo te pido que puedas sanar nuestros corazones, sanar toda depresión de nuestra alma. Muéstranos, Señor, si hay tristeza, dolor en nuestro corazón. Y sana, Padre. Te pido que sanes el corazón de tus hijos que van a escuchar este mensaje. Padre, que aprendan a mirarte a ti, a ser guiados por ti, a confiar en ti. Que no, que persistan en esa búsqueda en ti, que no desmayen de buscarte cada día. Gracias, bendito Padre. Quita esa ceguera que el enemigo les pone y que te busquen a ti y que confíen en ti y que empiecen y que yo empiece, que continúe y que cada día crezca nuestra intimidad contigo, porque para eso hemos sido creados, para relacionarnos contigo por toda la eternidad, que podamos conocerte como tú quieres ser conocido,
que podamos disfrutarte, saborearte como tú quieres ser conocido. Revélanos tu corazón, Señor. Queremos conocer tu hermoso corazón. Gracias, bendito Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a apagar y vamos